Estimados oyentes, queridos compañeros, buenas tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos nuevamente en esta otra nueva puesta en el aire de Yo Nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 13 de septiembre. Hoy vamos a referirnos a un acontecimiento que fue un hito en la historia de un país hermano como Colombia. Estoy refiriendo al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el líder del Partido Popular en ese entonces, líder del Partido Liberal, en el marco de la reunión de la 9ª Conferencia de Cancilleres Latinoamericanos, que terminaría con la conformación de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Pero la vamos a narrar con el texto que publicaron en sus memorias Gabriel García Márquez, como este extraordinario cultor del arte literario latinoamericano la vio y la dejó asentada en sus memorias. El 9 de abril de 1948, como decíamos, es asesinado Jorge Eliezer Gaitán, un hecho que da origen a la rebelión popular conocida como el Bogotazo. En su relato autobiográfico titulado Vivir para contarla, Gabriel García Márquez reconstruye de manera magistral esos días. Vamos a compartir el relato donde cuenta en primera persona su vivencia, Gabriel García Márquez, de aquella jornada histórica en la que un joven y todavía poco conocido Fidel Castro tenía previsto encontrarse justamente ese día con Jorge Eliezer Gaitán, el líder de la oposición. Estaba en el poder el Partido Conservador. Decía, Fidel tenía previsto encontrarse con Gaitán a las 14 horas de ese 9 de abril de 1948. Aclaremos también que, en virtud de la escasez de tiempo, respecto de lo que es la duración del programa, algunos párrafos del texto de García Márquez nos vimos obligados a suprimirlos para condensar y tener una idea acabada, coordinando el resto del texto. Pocos días después, el 7 de febrero de 1948, hizo Gaitán el primer acto político, dice García Márquez, al que asistí en mi vida. Un desfile de duelo por las incontables víctimas de la violencia oficial en el país, con más de 60.000 mujeres y hombres de luto cerrado, con las banderas rojas del partido y las banderas negras del duelo liberal. Su consigna, dice García Márquez, era una sola: el silencio absoluto. Y se cumplió con un dramatismo inconcebible, hasta en los balcones de residencias y oficinas que nos habían visto pasar en las 11 cuadras atiborradas de la avenida principal. Una señora murmuraba a mi lado una oración entre dientes. Un hombre, junto a ella, la miró sorprendido. Señora, por favor. Ella emitió un gemido de perdón y se sumergió en el piélago de fantasmas. Sin embargo, lo que me arrastró al borde de las lágrimas fue la cautela de los pasos y la respiración de la muchedumbre en el silencio sobrenatural. Yo había acudido sin ninguna convicción política, atraído por la curiosidad del silencio, y de pronto me sorprendió el nudo del llanto en la garganta. El discurso de Gaitán en la Plaza de Bolívar, desde el balcón de la Contraloría Municipal, fue una oración fúnebre de una carga emocional sobrecogedora. Contra los pronósticos siniestros de su propio partido, culminó con la condición más azarosa de la consigna: no hubo un solo aplauso. Así fue la marcha del silencio, la más emocionante de cuantas se han hecho en Colombia. La impresión que quedó de aquella tarde histórica entre partidarios y enemigos fue que la elección de Gaitán era imparable. También los conservadores lo sabían, por el grado de contaminación que había logrado la violencia en todo el país,
por la ferocidad de la policía del régimen contra el liberalismo desarmado y por la política de tierra arrasada. Sin embargo, el viernes 9 de abril, Jorge Eliezer Gaitán era el hombre del día en las noticias, por lograr la absolución del teniente Jesús María Cortés Poveda, acusado de dar muerte al periodista Eudoro Galarza Osa. Había llegado muy eufórico a su oficina de abogado en el cruce populoso de la carrera séptima con la avenida Jiménez de Quesada, poco antes de las 8 de la mañana, a pesar de que había estado en el juicio hasta la madrugada. Tenía varias citas para las horas siguientes, pero aceptó de inmediato cuando Plinio Mendoza Neira lo invitó a almorzar poco antes de la 1 con 6 amigos personales y políticos que habían ido a su oficina para felicitarlo por la victoria judicial que los periódicos no habían alcanzado a publicar. Entre ellos, su médico personal, Pedro Eliseo Cruz, que además era miembro de su corte política. «Se jodió este país», me dijo. «Acaban de matar a Gaitán frente al Gato Negro». Mathieu era un estudiante, ejemplar de medicina y cirugía, nativo de Sucre como otros inquilinos de la pensión, que padecía de presagios siniestros. Apenas una semana antes nos había anunciado que el más inminente y temible, por sus consecuencias arrasadoras, podría ser el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Sin embargo, esto ya no impresionaba a nadie, porque no hacían falta presagios para suponerlo. Apenas si tuve aliento para atravesar volando la avenida Jiménez de Quesada y llegar sin aire frente al café El Gato Negro, casi en la esquina con la carrera séptima. Acababan de llevarse al herido a la clínica central, a unas 4 cuadras de allí, todavía con vida pero sin esperanzas. Un grupo de hombres
empapaban sus pañuelos en el charco de sangre caliente para guardarlos como reliquias históricas. Una mujer de pañolón negro y alpargatas, y a las muchas que vendían baratijas en aquel lugar, gruñó con el pañuelo ensangrentado: hijos de puta, me lo mataron. Las cuadrillas de limpiabotas, armados con sus cajas de madera, trataban de derribar a golpes las cortinas metálicas de la farmacia Nueva Granada, donde los escasos policías de guardia habían encerrado al agresor para protegerlo de las turbas enardecidas. Un hombre alto y muy dueño de sí, con un traje gris, impecable como para una boda, las incitaba con gritos bien calculados, y tan efectivos, además, que el propietario de la farmacia subió las cortinas de acero por el temor de que la incendiaran. El agresor, aferrado a un agente de la policía, sucumbió al pánico ante los grupos enardecidos que se precipitaron contra él. Agente, suplicó casi sin voz, no deje que me maten. Nunca podré olvidarlo, dice García Márquez. Tenía el cabello revuelto, una barba de 2 días y una lividez de muerto, con los ojos sobresaltados por el terror. Llevaba un vestido de paño marrón, muy usado, con rayas verticales y las solapas, rotas por los primeros tirones de las turbas. Fue una aparición instantánea y eterna, porque los limpiabotas se lo arrebataron a los guardias a golpes de cajón y lo remataron a patadas. En el primer revolcón había perdido un zapato. ¡A Palacio!, ordenó a gritos el hombre de gris que nunca fue identificado. ¡A Palacio! Los más exaltados obedecieron. Agarraron por los tobillos el cuerpo ensangrentado y lo arrastraron por la carrera séptima hacia la plaza de Bolívar, entre los últimos tranvías eléctricos atacados por la noticia, vociferando denuestos de guerra contra el gobierno. Desde las aceras y los balcones los atizaban con gritos y aplausos. El cadáver desfigurado, a golpes, iba dejando jirones de ropa y de cuerpo en el empedrado de la calle. Muchos se incorporaban a la marcha, que en menos de 6 cuadras había alcanzado el tamaño y la fuerza expansiva de un estallido de guerra. Al cuerpo macerado solo le quedaban el calzoncillo y un zapato. La plaza de Bolívar, acabada de remodelar, no tenía la majestad de otros viernes históricos, con los árboles desangelados y las estatuas rudimentarias de la nueva estética oficial. En el Capitolio Nacional, donde se había instalado 10 días antes la conferencia panamericana, los delegados se habían ido a almorzar. Así que la turba siguió de largo hasta el Palacio Presidencial, también desguarnecido. Allí dejaron lo que quedaba del cadáver sin más ropa que las piltrafas del calzoncillo, el zapato izquierdo y 2 corbatas inexplicables anudadas en la garganta. Minutos más tarde llegaron a almorzar el presidente de la República, Mariano Ospina Pérez, y su esposa, después de inaugurar una exposición pecuaria en la población de Engativá. Hasta ese momento ignoraban la noticia del asesinato porque llevaban apagado el radio del automóvil presidencial.
Permanecí en el lugar del crimen unos 10 minutos más, sorprendido por la rapidez con que las versiones de los testigos iban cambiando de forma y de fondo, hasta perder cualquier parecido con la realidad. Estábamos en el cruce de la avenida Jiménez y Carrera Séptima a la hora de mayor concurrencia y a 50 pasos del tiempo. Sabíamos entonces que quienes acompañaban a Gaitán, cuando salió de su oficina, eran Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo, Jorge Padilla y Plinio Mendoza Neira, ministro de Guerra en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo. Este los había invitado a almorzar. Gaitán había salido del edificio donde tenía su oficina sin escoltas de ninguna clase y en medio de un grupo compacto de amigos. Tan pronto como llegaron al andén, Mendoza lo tomó del brazo, lo llevó un paso adelante de los otros y le dijo: lo que quería decirte es una pendejada. No pudo decir más. Gaitán se cubrió la cara con el brazo y Mendoza oyó el primer disparo antes de ver frente a ellos al hombre que apuntó con el revólver y disparó 3 veces a la cabeza del líder con la frialdad de un profesional. Un instante después se hablaba ya de un cuarto disparo sin dirección y tal vez de un quinto. Plinio Apuleyo Mendoza, que había llegado con su papá y sus hermanas Elvira y Rosa Inés, alcanzó a ver a Gaitán tirado boca arriba en el andén 1 minuto antes de que se lo llevaran a la clínica. No parecía muerto, me contó años después, dice García Márquez. Era como una estatua imponente tendida boca arriba en el andén, junto a una mancha de sangre escasa y con una gran tristeza en los ojos abiertos y fijos. En la confusión del instante, sus hermanas alcanzaron a pensar que también su padre había muerto y estaban tan aturdidas que Plinio Apuleyo las subió en el primer tranvía que pasó para alejarlas del lugar. Pero el conductor se dio cuenta cabal de lo que había pasado y tiró la gorra en el piso y abandonó el tranvía en plena calle para sumarse a los primeros gritos de la rebelión. Minutos después fue el primer tranvía volcado por las turbas enloquecidas. 50 años después, prosigue García Márquez, mi memoria sigue fija en la imagen del hombre que parecía instigar al gentío frente a la farmacia, y no lo he encontrado en ninguno de los incontables testimonios que he leído sobre aquel día. Lo había visto muy de cerca, con un vestido de gran clase, una piel de alabastro y un control milimétrico de sus actos. Tanto me llamó la atención que seguí pendiente de él hasta que lo recogieron en un automóvil demasiado nuevo, tan pronto como se llevaron el cadáver del asesino, y desde entonces pareció borrado de la memoria histórica, incluso de la mía, hasta muchos años después, en mis tiempos de periodista, cuando me asaltó la ocurrencia de que aquel hombre había logrado que mataran a un falso asesino para proteger la identidad del verdadero. En aquel tumulto incontrolable estaba el líder estudiantil cubano Fidel Castro, de 20 años, delegado de la Universidad de La Habana, a un congreso estudiantil convocado como una réplica democrática a la Conferencia Panamericana. Había llegado unos 6 días antes en compañía de Alfredo Guevara, Enrique Ovares y Rafael del Pino, universitarios cubanos como él. Y una de sus primeras gestiones fue solicitar una cita con Jorge Eliezer Gaitán, a quien admiraba. A los 2 días, Castro se entrevistó con Gaitán y este lo citó para el viernes siguiente. Gaitán, en persona, anotó la cita en la agenda de su escritorio en la hoja correspondiente al 9 de abril. Fidel Castro, 2 p.m.
Vamos a ir por 2 minutos a la tanda institucional de la radio para volver nuevamente con Yo Nací en este país por AM 740 Radio Rebelde. Ya regresamos. La verdad es este amor que florece bajo el sol. Yo nací en este país para seguir narrando el Bogotazo a través del texto de Gabriel García Márquez, publicado en sus Memorias Vivir para contarla. Un nuevo tropel de pobres en franca actitud de combate surgía de todas las esquinas. Muchos iban armados de machetes acabados de robar en los primeros asaltos a las tiendas y parecían ansiosos por usarlos. Yo no tenía una perspectiva clara de las consecuencias posibles del atentado y seguía más pendiente del almuerzo que de la protesta, así que volví sobre mis pasos hasta la pensión. Subí a grandes trancos las escaleras, convencido de que mis amigos politizados estaban en pie de guerra, pero no. El comedor seguía desierto y mi hermano y José Palencia, que vivían en el cuarto vecino, cantaban con otros amigos en el dormitorio. «Mataron a Gaitán», grité. Hicieron señas de que ya lo sabían, pero el ánimo de todos era más vacacional que funerario, y no interrumpieron la canción. Luego nos sentamos a almorzar en el comedor desierto, convencidos de que aquello no pasaría de allí hasta que alguien subió el volumen de la radio para que los indiferentes escucháramos. Carlos H. Pareja, haciendo honor a la incitación que me había hecho una hora antes, anunció la constitución de la Junta Revolucionaria de Gobierno, integrada por los más notables liberales de izquierda, entre ellos el más conocido escritor y político Jorge Salamea. Su primer acuerdo fue la constitución del Comité Ejecutivo, el comando de la Policía Nacional y todos los órganos para un Estado revolucionario. Luego hablaron los otros miembros de la Junta con consignas cada vez más desorbitadas. En la Radio Nacional, los liberales oficialistas llamaban a la calma, en otras clamaban contra los comunistas fieles a Moscú, mientras los dirigentes más altos del liberalismo oficial desafiaban los riesgos de las calles en guerra, tratando de llegar al Palacio Presidencial para negociar un compromiso de unidad con el gobierno conservador. Seguimos aturdidos por aquella confusión de mente hasta que un hijo de la dueña gritó de pronto que la casa estaba quemándose. En efecto, se había abierto una grieta en el muro de calicanto del fondo y un humo negro y espeso empezaba a enrarecer el aire de los dormitorios. Provenía sin dudas de la gobernación departamental contigua a la pensión, dice García Márquez, que había sido incendiada por los manifestantes, pero el muro parecía bastante fuerte para resistir. Así que bajamos la escalera a zancadas y nos encontramos en una ciudad en guerra. Los asaltantes desaforados tiraban por las ventanas de la gobernación cuanto encontraban en las oficinas. El humo de los incendios había nublado el aire y el cielo encapotado era un manto siniestro. Hordas enloquecidas, armadas de machetes y toda clase de herramientas robadas en las ferreterías, asaltaban y prendían fuego al comercio de la carrera séptima y las calles adyacentes con ayuda de policías amotinados. Una visión instantánea nos bastó para darnos cuenta de que la situación era incontrolable. La guarnición militar de Bogotá se limitó a proteger los centros oficiales y los bancos, y el orden público quedó a cargo de nadie. Muchos altos mandos de la policía se atrincheraron en la 5ª división desde las primeras horas y numerosos agentes callejeros los siguieron con cargamentos de armas recogidas en las calles. Varios de ellos, con el brazal rojo de los alzados, hicieron una descarga de fusil tan cerca de nosotros que me retumbó dentro del pecho. Desde entonces tengo la convicción de que un fusil puede matar con el solo estampido. Al regreso de la casa de empeño, vimos devastar en minutos el comercio de la carrera octava, que era el más rico de la ciudad. Las joyas exquisitas, los paños ingleses y los sombreros de Bond Street, que los estudiantes costeños admirábamos en las vitrinas inalcanzables, estaban entonces a la mano de todos, ante los soldados impasibles que custodiaban los bancos extranjeros. El muy recafé San Marino, donde nunca pudimos entrar, estaba abierto y desmantelado. Por una vez
sin los meseros de smoking que se anticipaban a impedir la entrada de estudiantes caribes. Desde las 3 de la tarde había empezado a llover en ráfagas, pero después de las 5 se desgajó un diluvio bíblico, dice García Márquez, que apagó muchos incendios menores y disminuyó los ímpetus de la rebelión. La escasa guarnición de Bogotá, incapaz de enfrentarla, desarticuló la furia callejera. No fue reforzada hasta después de la medianoche por las tropas de urgencia de los departamentos vecinos, sobre todo de Boyacá, que tenía el mal prestigio de ser la escuela de la violencia oficial. Hasta entonces, la radio incitaba pero no informaba, de modo que toda noticia carecía de origen y la verdad era imposible. Las tropas de refresco recuperaron en la madrugada el centro comercial devastado por las hordas y sin más luz que la de los incendios, pero la resistencia politizada continuó todavía por varios días con francotiradores apostados en torres y azotea. A esa hora los muertos en las calles eran ya incontables. Poco antes de la medianoche, cuando dejó de llover, subimos a la azotea para ver el paisaje infernal de la ciudad iluminada por los rescoldos de los incendios. Al fondo, los cerros de Monserrate y la Guadalupe eran dos inmensos bultos de sombra contra el cielo nublado por el humo, pero lo único que yo seguía viendo, dice García Márquez, en la bruma desolada, era la cara enorme del moribundo que se arrastró hacia mí para suplicarme una ayuda imposible. La cacería callejera había amainado y en el silencio tremendo solo se oían los tiros dispersos de incontables francotiradores apostados por todo el centro y el estruendo de las tropas que poco a poco iban exterminando todo rastro de resistencia armada o desarmada para dominar la ciudad. De regreso a la sala en penumbras, me derrumbé en el sofá. Los boletines oficiales de las emisoras ocupadas por el gobierno pintaban un panorama de tranquilidad paulatina. Ya no había discursos, pero no se podía distinguir
con precisión entre las emisoras oficiales y las que seguían en poder de la rebelión. Y aún a estas mismas era imposible distinguirlas de la avalancha incontenible del correo de las brujas. Se dijo que todas las embajadas estaban desbordadas por los refugiados y que el general Marshall permanecía en la de los Estados Unidos, protegido por una guardia de honor de la escuela militar. También Laureano Gómez se había refugiado allí desde las primeras horas y había sostenido conversaciones telefónicas con su presidente, tratando de impedir que éste negociara con los liberales en una situación que él consideraba manejada por los comunistas. El expresidente Alberto Lleras, entonces secretario general de la Unión Panamericana, había salvado la vida por milagro al ser reconocido en su automóvil sin blindaje cuando abandonaba el Capitolio, y trataron de cobrarle la entrega legal del poder a los conservadores. La mayoría de los delegados de la Conferencia Panamericana estaba a salvo a la medianoche. En realidad, los únicos que parecían actuar con sentido político eran los comunistas, minoritarios exaltados, a quienes en medio del desorden de las calles se les veía dirigir a la muchedumbre como agentes de tránsito hacia los centros de poder. El liberalismo, en cambio, demostró estar dividido en las dos mitades denunciadas por Gaitán en su campaña. Los dirigentes que trataban de negociar una cuota de poder en el Palacio Presidencial y sus electores que resistieron como podían y hasta donde pudieron en torres y azoteas. La primera duda que surgió en relación con la muerte de Gaitán fue sobre la identidad de su asesino. Todavía hoy no existe una convicción unánime de que fuera Juan Roa Sierra, el pistolero solitario que disparó contra él entre la muchedumbre de la carrera séptima.
el medio del fragor de la tragedia, mientras embalsamaban el cadáver del apóstol asesinado, los miembros de la dirección liberal se habían reunido en el comedor de la clínica central para acordar fórmulas de emergencia. La más urgente fue acudir al Palacio Presidencial sin audiencia previa, dice García Márquez, para discutir con el jefe de Estado una fórmula de emergencia capaz de conjurar el cataclismo que amenazaba al país. Al final de la tarde, el presidente había perdido el contacto con los lugares más críticos y trataba de evaluar a puerta cerrada con militares y ministros el estado de la nación. La visita de los dirigentes liberales lo tomó de sorpresa poco antes de las 10 de la noche y no quería recibirlos al mismo tiempo, sino de dos en dos. Pero ellos decidieron que en ese caso no entraría ninguno. El presidente cedió, pero los liberales lo asimilaron de todos modos como un motivo de desaliento. Lo que se sabe de aquella audiencia, sigue narrando García Márquez, se lo debemos a lo poco que contaron los mismos protagonistas, a las raras infidencias de algunos y a las muchas fantasías de otros, y a la reconstrucción de aquellos días aciagos armados a pedazos por el poeta e historiador Arturo Alape, que hizo posible en buena parte el sustento de estas memorias. De acuerdo con las evocaciones lúcidas que le escuché años después a Plinio Mendoza Neira en su impaciente exilio de Caracas, ninguno de ellos llevaba todavía un plan preparado. Él era el único testigo del asesinato de Gaitán y lo contó paso a paso con sus artes de narrador congénito y periodista crónico. El presidente escuchó con una atención solemne y al final pidió que los visitantes expresaran sus ideas para una solución justa y patriótica de aquella emergencia colosal. Ya era entonces incalculable el número de muertos en las calles y de los francotiradores en posiciones inalcanzables y de las muchedumbres enloquecidas por el dolor, la rabia y los alcoholes de grandes marcas saqueados en el comercio de lujo. Pues el centro de la ciudad estaba devastado y todavía en llama, y diezmadas o incendiadas las tiendas de Pontifical, el Palacio de Justicia, la Gobernación y muchos otros edificios históricos. Era la realidad que iba estrechando sin piedad los caminos de un acuerdo sereno de varios hombres contra uno en la isla desierta del despacho presidencial. Al cabo de un largo intercambio de fórmulas tentativas, Carlos Lleras Restrepo propuso la que había acordado la dirección liberal en la clínica central y que se habían reservado como recurso extremo: proponerle al presidente que delegara el poder en Darío Echandía, en aras de la concordia política y la paz social. La fórmula, sin duda, sería acogida sin reservas por Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo, expresidentes y hombres de mucho crédito político, pero que no estaban aquel día en el país. Sin embargo, continúa García Márquez, la respuesta del presidente, dicha con la misma parsimonia con que fumaba, no era la que podía esperarse. No desperdició la ocasión para demostrar su talante verdadero, que pocos le conocían hasta entonces. Dijo que para él y su familia lo más cómodo sería retirarse del poder y vivir en el exterior con su fortuna personal y sin preocupaciones políticas, pero le inquietaba lo que podía significar para el país que un presidente elegido saliera huyendo de su investidura. La guerra civil sería inevitable. Todo sueño de cambio social de fondo por el que había muerto Gaitán se esfumó entre los escombros humeantes de la ciudad. Los muertos en las calles de Bogotá y por la represión oficial en los años siguientes debieron ser más de 1 millón, además de la miseria y el exilio de tantos. Desde mucho antes de que
Los dirigentes liberales en el alto gobierno empezaron a darse cuenta de que habían asumido el riesgo de pasar a la historia en situación de cómplices. Entre los muchos testigos históricos de aquel día en Bogotá, había dos que no se conocían entre sí, y que años después serían dos de mis grandes amigos, nos dice García Márquez. Uno era Luis Cardosa y Aragón, un poeta y ensayista político y literario de Guatemala, que asistía a la conferencia panamericana como canciller de su país y jefe de su delegación. El otro era Fidel Castro. Ambos, además, fueron acusados en algún momento de estar implicados en los disturbios. Y bien, quisimos en el programa de hoy evocar el Bogotazo, aquel movimiento popular surgido a partir de
el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, que marcó un quiebre en la política de nuestro hermano país de Colombia, y que es un hito también en la historia política latinoamericana. Quiero decir también que hemos ilustrado los diferentes bloques con temas de Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Vittorio Monti y Johann Sebastian Bach. Con esto nos vamos a despedir hasta el próximo martes, si Dios quiere, en donde cuando pongamos de nuevo en el aire otra nueva edición de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Patria o muerte, venceremos, más que nunca es la consigna. Chau, pásenla bien, será hasta el próximo martes. Yo nací en este país, mi padre hablaba de